Estamos viviendo un cambio enorme en el comercio mundial y el origen de ese cambio es la competencia feroz que se acaba de desatar entre Estados Unidos y China, que llegó a su punto más alto en décadas después de que esta semana el Donald Trump anunciara el nuevo esquema de aranceles que le iba a imponer al resto del mundo. En este video quiero hablar un poco sobre lo que significa esta nueva guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo y cómo nos puede afectar a todos y especialmente cómo te puede afectar a vos, que seguramente estabas viendo este video en el baño sentado en un inodoro fabricado en China. Contexto time: el 2 de abril, hace un par de días, el presidente Trump, el Donaldo, proclamó el Día de la Liberación durante un discurso muy bonito que dio ahí en un jardín de la Casa Blanca, y en ese anuncio firmó un decreto ejecutivo en el que imponía un nuevo sistema de aranceles para el resto del mundo. Si no sabes lo que son los aranceles, yo tengo un video hecho donde explico qué son los aranceles, puedes ir a verlo, pero sintéticamente, resumido así nomás, los aranceles es un impuesto que todos los países le cobran a otros países cuando quieren exportar productos a su mercado interno. El nuevo sistema de aranceles que creó el Donaldo le pone un arancel base del 10% a todos los países que exporten productos hacia Estados Unidos, y además sobre ese 10% le pone a algunos países específicos con los cuales Estados Unidos tiene un cierto desbalance comercial aranceles extra. En el caso particular de China, este arancel extra es de un 34%, que es un montón, y que si lo sumás al 10% que ya mencioné antes, te da un total de un 44%. O sea, pasándolo en criollo, cuando un chino quiere exportar un producto, una materia prima o lo que sea a Estados Unidos, tiene que pagar un 44% de arancel para que su producto entre en el mercado yankee. Acá la gran pregunta es: ¿en qué está pensando el Donaldo? ¿Qué es lo que tiene en mente cuando pone estos aranceles? Y obvio, por supuesto, ante esta pregunta hay mil posiciones distintas. Están los que dicen que todo esto es un juego geopolítico de Trump, que utiliza estos aranceles para poder negociar y obtener concesiones en otras áreas. Algunos de los que piensan esto incluso creen que el objetivo final de Trump es que se derrumben todas las barreras arancelarias y vayamos a un mundo libre de aranceles, que es más o menos igual de boludo que si yo te dijera que para bajar de peso, a partir de hoy me voy a empezar a comer 10 chocotortas al día y que eso mágicamente va a hacer que de acá a un par de meses baje de peso. O sea, es un delirio estúpido pensar que Trump está fantaseando con un mundo sin aranceles, ¿ok? O sea, realmente no sé cómo decirlo sin ser agresivo, pero de verdad es un delirio muy estúpido pensar eso. El mejor intérprete de lo que Trump quiere hacer, aunque no lo crean, es el mismísimo Trump. Lo único que hay que hacer es escuchar lo que el chabón dice, boludo. El chabón hace un montón de tiempo, está diciendo que todas estas medidas arancelarias que está tomando son para corregir el déficit comercial que Estados Unidos tiene con el resto del mundo desde hace décadas. Él desde hace mucho dice que otros países le han puesto a Estados Unidos barreras comerciales y arancelarias que son injustas y que Estados Unidos tienen que empezar a responder a esas barreras arancelarias y comerciales haciendo lo mismo, es decir, poniendo sus propias barreras arancelarias y comerciales. En el discurso que dio hace un par de días en la Casa Blanca, el chabón hasta literalmente dijo que estos nuevos aranceles le iban a generar muchísimo ingreso fiscal al estado yankee y que ese ingreso fiscal le iba a permitir hacer un montón de cosas. Como dije recién, yo ya hice otro video donde hablo de la cuestión de los aranceles y cuál es la filosofía que Trump tiene en su cabeza atrás de los aranceles. Pueden ir a verlo, pero acá digo, lo que me parece más importante a los fines de este video, que es hablar sobre la guerra comercial con China, es que entre otras cosas, una de las cosas que Trump dice constantemente es que los aranceles también van a permitir fortalecer la industria nacional de Estados Unidos, ya que había muchas empresas que en las últimas décadas trasladaron sus fábricas a otros países como China para producir ahí y desde ahí exportar al resto del mundo, incluyendo a Estados Unidos. Entonces, o sea, el razonamiento es bastante básico, que es tipo, si yo te pongo un arancel, entonces todas esas empresas van a estar obligadas a traer sus fábricas de vuelta acá y a generar empleo de vuelta acá. Yo no estoy diciendo que eso vaya a funcionar. Después podemos hablar de si eso puede funcionar o no, pero lo que yo estoy diciendo es qué es lo que el chabón piensa cuando inicia esta guerra comercial. En síntesis, la verdad que hay que hacer un ejercicio de imaginación muy libre y sobre todo muy estúpido para decir que Trump en realidad está haciendo todo esto para fortalecer el comercio global y profundizar la globalización. No es eso lo que el chabón busca. Él genuinamente cree que iniciando esta guerra comercial va a fortalecer la industria nacional de Estados Unidos y que así le va a volver a sacar ventaja a China.
Entonces, la pregunta que nos queda acá, y bueno, ¿qué es lo que hicieron los chinos a partir de todo lo que pasó esta semana? En reacción a los aranceles impuestos por el Donaldo, el Ministerio de Finanzas China anunció el 4 de abril que va a imponer aranceles adicionales de un 34% a todas las importaciones provenientes de Estados Unidos. Esta medida se suma a otros aranceles que China ya tenía en vigencia desde hace bastante tiempo, sobre todo en productos agrícolas y otros sectores. Es decir, básicamente China respondió a los aranceles con aranceles del mismo tamaño y naturaleza. O sea, básicamente escalaron la guerra comercial. Pero además de poner aranceles, China también hizo otra cosa que es muy importante, que anunció que va a implementar controles a la exportación de elementos de tierras raras a Estados Unidos. Y acá me preguntarás, pero Nacho, ¿qué son las tierras raras? ¿Yo tengo tierras raras en el jardín de mi casa? No, no tenés tierras raras. Probablemente tengas tierras que no sirven para nada, pero no son tierras raras. Las tierras raras son una serie de minerales que, digo, o sea, lo voy a explicar de forma muy estúpida, pero las tierras raras son una serie de minerales como su nombre lo indican, son muy raros, muy difíciles de obtener y bastante escasos en general en el planeta Tierra, y que son importantes para las cadenas de producción de muchos tipos de tecnología avanzada. Estados Unidos es uno de los mayores importadores de tierras raras del mundo, sobre todo porque las usa muchísimo en todo lo que son los sistemas y los procesadores de las armas que Estados Unidos produce. O sea, prácticamente uno de los pocos sectores industriales en los que Estados Unidos sigue liderando en el mundo es la industria militar, y la industria militar yankee necesita muchísimas tierras raras para desarrollar sus armas, básicamente. Al limitar las exportaciones de estas tierras raras a Estados Unidos, China le está dando un golpe bastante importante a la industria militar yankee y a la industria yankee en general. Y este ejemplo es muy importante para algo de lo que vamos a hablar después. Además de todo esto, China también presentó una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que los nuevos aranceles de Estados Unidos violan las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio. Esto no es tan importante, es una cosa mucho más burocrática del sistema y las organizaciones internacionales, pero bueno, también es algo que hicieron como parte de su contraofensiva contra Estados Unidos. Después de todos estos anuncios de China, el Donaldo tuiteó que China estaba sobreexagerando y que eso era un error, que no deberían haber contraatacado de esta manera. Pero bueno, Donald, o sea, no sé qué te imaginabas que iban a hacer, tipo, que no iban a hacer nada. Y el mismísimo Xi Jinping, el presidente de China, habló hace apenas unas horas de todo este quilombo y dijo que algunos países usan los aranceles para politizar las guerras comerciales, para politizar el comercio internacional, que China no iba a hacer eso, que las puertas de China solamente se iban a abrir cada vez más y más, porque creer en China e invertir en China es invertir en el futuro. Esto es muy importante en este punto, porque, a ver, el punto central de toda esta cuestión, el punto del que nadie habla, es que en el fondo lo que nosotros estamos viviendo es una guerra comercial entre dos potencias que se están disputando la hegemonía global y el liderazgo mundial en el campo comercial y en el campo económico, entre otros muchos campos, por supuesto. Entonces, cuando Xi Jinping, el presidente de China, dice: nosotros no nos vamos a cerrar, nuestras puertas están abiertas y el que quiere invertir en China va a estar invirtiendo en el futuro del mundo, lo que está diciendo básicamente es que mientras Estados Unidos se retira del comercio global y empieza a poner barreras para que los países comercien con el mercado yanqui, el mercado chino va a seguir abriéndose, ¿no? O sea, tipo, básicamente les está diciendo a los restos del países del mundo: yo tengo los brazos abiertos, yo no voy a hacer lo que está haciendo Estados Unidos. Conmigo pueden comerciar todo lo que quieran y yo no les voy a pedir nada a cambio, ni les voy a poner aranceles exagerados y ni soy un aliado desconfiable como lo es hoy Estados Unidos con Donald Trump. Esa es la discusión de fondo de todo lo que está pasando, del que nadie habla, porque para muchos estúpidos todo esto es una cuestión económica que se resuelve mirando gráficos de barra y a ver en qué precio están las acciones, y no, papo, esto es geopolítica, son dos potencias que se están disputando el podio de principal hegemón mundial. Si eso vos no lo entendés es porque no te da la cabecita, pero eso es así. Y acá una cosa que hay que seguir y que me parece que es muy importante para el futuro del comercio global y para el futuro del mundo en general, es cómo reaccionan el resto de los países a lo que está pasando, ¿no? O sea, acá hay muchos aliados de Estados Unidos, aliados estratégicos de Estados Unidos, que a partir de estos aranceles que les puso Donaldo se ven obligados o se ven tentados de mínima a
mirar con otros ojos hacia China, ¿no? Y empezar a decir, bueno, o sea, quizás al final los chinos no eran tan malos, al menos los chinos no me pusieron aranceles a mí de un día para otro, sin ningún tipo de preaviso ni nada por el estilo. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar rápidamente, no creo que vaya a pasar rápidamente, pero digo que me parece que todo lo que sucedió en los últimos días es un incentivo más para que eso pase y para que ese proceso quizás se acelere. Hay otros campos que me parece que vale la pena estudiar o discutir sobre toda esta cuestión, ¿no? O sea, creo que vale la pena preguntarse, bueno, pero el Donaldo puede lograrlo, puede hacer que la industria nacional yankee reviva de pronto con todos estos aranceles. Yo sé que hay muchos que se ven tentados a creer que eso es así. Yo me permito dudarlo. Me permito dudarlo porque, o sea, yo no soy, digo, si ustedes me siguen o siguen mi canal desde hace tiempo, sabrán que yo no soy un fan de el liberalismo comercial irrestricto y todas esas cosas, para nada. Pero me parece que tampoco uno puede ignorar cuál es el mundo en el que vive, ¿no? O sea, estos ya no son los 50 y los 60 en los que poniendo algún tipo de medida levemente proteccionista como poner aranceles a todo el mundo vas a lograr que tu industria nacional resurja entre las cenizas. Eso ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil porque hay una cosa muy importante que se llaman cadenas globales de suministro, cadenas globales de producción, que están muy entrelazadas en todo el mundo. Vos agarrás un auto cualquiera, salís a la calle ahora, agarrás un auto cualquiera y lo despedazás y ves cuál es el origen de cada una de sus partecitas y vas a ver que muy probablemente cada una de sus partecitas es de un lugar distinto del mundo. Entonces, esa diversificación que hay en las cadenas globales de comercio hace que sea muy difícil que vos solamente poniendo aranceles tu industria nacional resurja. No es tan fácil como eso. Lo más probable, creo yo, es que poniendo aranceles de esta forma, sin ningún otro tipo de medida y sin ningún otro tipo de planificación, lo único que vas a lograr es aislarte del resto del mundo, incluso de los que eran tus más estratégicos y cercanos aliados políticos y comerciales, mientras tu principal rival se empieza a acercar a ellos. Y resolver eso, por supuesto, no es una cuestión fácil. Pero bueno, el tema de la disputa global entre China y Estados Unidos es un tema que a mí me apasiona bastante y sobre el que podríamos hacer más videos a medida que la guerra comercial continúa, porque lo que sí es seguro, lo que sí puedo asegurar ahora es que esto es solamente el inicio. No hay mucha gente que está diciendo que bueno, que esto ya está, que ahora en un par de días Trump se va a arrepentir y va a sacar los aranceles y vamos a volver a la normalidad. Yo creo que eso no va a pasar. La normalidad se murió. Ya no existe más la normalidad comercial y geopolítica en la que vivíamos hasta el año pasado. No existe más. Se murió. La acaban de matar. Lo que estamos viendo ahora es el surgimiento de una nueva normalidad que va a estar marcada por la guerra comercial que inició Trump y que va a estar marcada sobre todo por la disputa que va a ser cada vez más feroz entre China y Estados Unidos. La normalidad no existe más. Lo que hay que ver es cómo se va a construir esta nueva normalidad. Y me parece que para eso seguir la disputa entre China y Estados Unidos es una de las mejores formas de entender lo que va a empezar a pasar globalmente. Así que si vos querés que haga más videos sobre la disputa entre China y Estados Unidos, puedes dejar un comentario acá abajo que diga hace más videos de China y los yanquis, Nacho, alguna cosa así, y los voy a seguir haciendo. Y mientras tanto, chao.